La batalla del Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La significación de la palabra Armagedón no es muy clara. En Isaías 14:13, una palabra similar es traducida por la montaña del encuentro, y hace referencia al lugar donde Salomón construyó el templo, es decir, el lugar donde se adoraba a Dios y donde éste manifestaba su presencia. Satanás aspira a reemplazar a Dios como rey de Israel. Quiere dirigir el mundo a su manera. La batalla del Armagedón es pues la última guerra en el largo conflicto que opone Dios y Satanás desde que este último se rebeló contra el gobierno divino antes de la creación de nuestra tierra. En esta guerra, Satanás intentará destruir a los hijos de Dios para poder así reinar soberanamente sobre la tierra. No os dejéis seducir por toda clase de especulaciones en relación con esta batalla. Los seres humanos tienen sed de sensacionalismo y buscan interpretaciones que atraigan la atención del público. No os dejéis engañar. Armagedón no es un conflicto armado entre las naciones de la tierra, ni la Tercera Guerra Mundial, sino el fin de un conflicto que comenzó hace más de 6.000 años en el cielo mismo. Este conflicto opondrá de nuevo el cielo y Satanás, los santos y los malvados. El primer conflicto universal. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque sea difícil de creer, el gran conflicto comenzó en el cielo. Dios hubiera podido parar este conflicto desde su infancia, pero esto es contrario a su carácter. Dios ha dejado desarrollarse este conflicto cósmico con todo el sufrimiento que ello conlleva para que sea una lección no solamente para nosotros, pero igualmente para los otros mundos habitados que no cayeron en el pecado, y para los ángeles también. Dios mismo ha pagado un precio muy elevado por ello. Ha tenido y tiene aún que soportar la incomprensión de parte de los hombres y de ciertas criaturas celestiales, los ángeles que siguieron a Satanás. Su Hijo tuvo que pagar con su vida para que un día el pecado pueda ser erradicado completamente del universo. Nosotros, los seres humanos, no podemos apreciar plenamente el sentido de este conflicto, sus implicaciones y sus repercusiones. Es únicamente por la fe en lo que la palabra de Dios nos revela que podemos aceptarlo. Cuando somos víctimas de este gran conflicto, cuando la desgracia toca a nuestras puertas, cuando vemos todas las guerras, las hambrunas, las injusticias, los tsunamis, los ciclones, devastar, destruir y matar, nos preguntamos, ¿por qué un Dios de amor permite estas cosas? Es un sujeto que ha vertido mucha tinta y no queremos demorarnos en él, ya que no es el sujeto que nos ocupa.
pero es importante conocer la respuesta. Basta considerar la respuesta que Jesús nos ha dado en la Biblia. Un enemigo ha hecho esto. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Satanás puso en duda la ley de Dios y su justicia. Esta guerra que Satanás comenzó en el cielo continuará hasta la destrucción total y definitiva de su autor durante el conflicto de Gog y Magog. Los aliados en la batalla del Armagedón: el dragón, la bestia y el falso profeta. Satanás, en su lucha contra Dios y su ley, aprovecha todos los medios materiales y humanos disponibles. Si no estáis del lado de Dios, estaréis potencialmente del lado del enemigo. En esta guerra cósmica no hay terreno neutro. Jesús decía: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En el capítulo 16 de Apocalipsis vemos que hay 3 entidades unidas en la batalla del Armagedón. Estas 3 entidades son los 3 grupos mediante los cuales el diablo, Satanás, intentará destruir al pueblo de Dios: la bestia, el dragón y el falso profeta, que vamos a analizar seguidamente. Es interesante constatar en los acontecimientos políticos y religiosos de nuestro mundo que hay una tendencia muy fuerte desde los años 1980 a buscar el diálogo planetario entre las diferentes entidades que componen esta confederación. El 27 de octubre de 1986, en Asís, Italia, un encuentro de oración tuvo lugar entre los representantes de las grandes religiones del mundo: los católicos, la bestia; los protestantes, el falso profeta; y los ortodoxos, judíos, budistas, hindúes y todas las demás religiones incluidas en el simbolismo del dragón. Este encuentro fue celebrado como un día histórico mundial. El segundo Día Mundial de Oración tuvo lugar en 1993 en presencia de delegados de todas las religiones del mundo y todas las confesiones cristianas. Esto formaba parte de los preparativos para el establecimiento de una Iglesia mundial dirigida por el Papa. Desde entonces, esta tendencia no ha hecho más que aumentar. El ecumenismo ha hecho pasos de gigante estos últimos años. En el 2015, con la conmemoración de los 500 años de la Reforma, nos ha sorprendido a todos el acercamiento que hemos visto entre católicos y luteranos. Los aliados de la batalla del Armagedón se están uniendo. Sería sorprendente creer en el cumplimiento profético del capítulo 16 del libro del Apocalipsis. ¿Quién es el dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El dragón es Satanás, pero ya que él no es un ser visible, podemos decir que el dragón representa las entidades mediante las cuales Satanás actúa para oponerse a los planes de Dios. En el capítulo 12 del Apocalipsis, el dragón representa la Roma pagana que quiso matar a Jesús desde su nacimiento. En el versículo 13 representa el papado que ha perseguido a la Iglesia, la mujer. En el capítulo 16 del Apocalipsis,
el dragón representa las falsas religiones del mundo, el espiritismo o el paganismo. Si observáis los símbolos religiosos de numerosas religiones paganas, encontraréis que el dragón ocupa un lugar predilecto, ya sea en el budismo, el taoísmo, el hinduismo y las religiones de los mayas, los toltecas, los aztecas. El símbolo del dragón está muy presente. Todas estas religiones y filosofías son de origen satánico. Todas tienen una base común, la inmortalidad del alma, la misma mentira que Satanás utilizó ya en el Edén para seducir a Eva. Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén: «No moriréis. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos, y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Rápidamente se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad para despertar solamente cuando se derrame la ira de Dios. En el último conflicto, la batalla del Armagedón, esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma servirá de lazo de unión entre el espiritismo y el papado, el dragón y la bestia. ¿Quién es la bestia? En el libro del Apocalipsis, la expresión la bestia hace siempre referencia al papado. Es él el que hará que todos los hombres adoren un día de la semana que Dios no ha instituido, el domingo. Aún más, él prohibirá que los hombres respeten el sábado como día de reposo, día instituido durante la creación del mundo y que conmemora la obra de la creación. Es el hombre de pecado, el anticristo, la abominación de la desolación, la bestia de 10 cuernos. Un sistema religioso falso que, pretendiendo ser el representante de Dios en la tierra, se apodera de su trono, cambia sus leyes, obliga y persigue a todos aquellos que no quieren someterse a su autoridad. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de los cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta representa el protestantismo apóstata. En el pasado el protestantismo era puro, ya que vivía según la luz que brillaba sobre su sendero, pero éste rechazó la luz suplementaria que Dios envió a mediados del siglo XIX durante el despertar religioso del movimiento adventista. Es llamado falso porque ha caído en la apostasía. En la época de Lutero, el protestantismo estaba caracterizado por un aferramiento profundo a la palabra de Dios. La Biblia y la Biblia sola era el eslogan de los protestantes.
Lutero había identificado el papado como el anticristo. No había compromiso alguno entre estas dos iglesias. Hoy las iglesias protestantes venden la verdad y vuelven a Roma a grandes pasos. Ya no hay más protestantes que protestan, sino hermanos separados que tienen que traerse de vuelta al redil. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Los espíritus de demonios y los reyes de la tierra, el movimiento carismático y el nuevo orden mundial. El movimiento carismático en las iglesias protestantes crece mucho en estos últimos años. Pretendiendo haber recibido el Santo Espíritu, podemos ver cada vez más claramente manifestaciones satánicas pretendiendo ser del Espíritu Santo, curaciones milagrosas, don de lenguas, etc. Este fenómeno es de actualidad también en las iglesias católicas. Este fenómeno forma parte del falso reavivamiento que tendrá lugar antes de la venida de la lluvia tardía sobre los hijos de Dios. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de estas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Los milagros de curación están al día. Varios predicadores evangélicos pretenden haber recibido el don de curación. Prometen milagros a sus feligreses. Algunos de estos predicadores amasan fortuna. Mucha gente viene a verlos, a veces de países muy alejados, en busca de un milagro. En Nigeria, Josué, de la Iglesia Evangélica, efectúa milagros aparentes. Gente de Europa y de América acuden a él para recibir la curación. No olvidemos también a Benny Hinn en Inglaterra. En la medida en que el Espíritu imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia
y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Armagedón, el último conflicto mundial. Terrible será la crisis a que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la Iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. El Armagedón corresponde, pues, a la ejecución de un decreto que condena a muerte a los hijos de Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren a todos los preceptos divinos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora.